Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Fecha 29 del 6, año 2025. Muy buenas tardes, buenas noches. Daniel, quien les habla desde Buenos Aires, Argentina. Ya luego de 2 semanas de no estar subiendo material. De todas formas, sí he estado activo dentro de lo que es el ocultismo como tal, pero bueno, de otra índole. No a través de lo que es la suba de material audiovisual para el presente canal. He estado con mis actividades y demás menesteres. Así que bueno, lindo volver a interactuar acá con ustedes. Espero que estén todos bien. Y hay dos temitas. No sé si voy a hilar uno tras otro en el presente audio-video, o voy a hacer un video independientemente del otro. Hay dos cosas de las cuales quiero hablar hoy. Una es el tema de la autosugestión, que muchas veces tiende habitualmente a ser dañina, dependiendo del contexto claramente. Y la otra, básicamente lo que son justamente los enemigos reales del magista como tal. Uno está conectado, vinculado o linkeado justamente al otro, en cuanto a lo que son los temas del día de hoy. Vamos a comenzar con lo que es el tema de la autosugestión. Y esto es de carácter importante muchas veces. Quizás para el practicante solitario, de mantenerse solitario, no sería tanto, pero aquellas personas que más o menos populan lo que es el ambiente brujeril, esotérico, ocultista, y evidentemente tienen un contacto de índole social con estas actividades, tarde o temprano algunas personas van a incurrir justamente en lo que es la autosugestión como tal, y evidentemente esto va a traer claramente algún tipo de consecuencia. ¿A qué voy con esto? A ver, desde la perspectiva obviamente del ocultismo como tal, que es lo que nos atañe a nosotros, la autosugestión, que lleva básicamente a una persona a volverse enemiga por ahí de algún otro ocultista, algún otro brujo, hechicero, mago, sin razones objetivas ni fundadas, termina siendo lo que habitualmente ocurre en la realidad. Es un fenómeno más o menos, puede ser delicado y hasta frecuente, como bien manifesté, especialmente cuando el practicante empieza a mover fuerzas o alterar realidades, o simplemente destacarse vibratoriamente en su entorno. Y esta enemistad no nace de acciones concretas, sino de proyecciones muchas veces internas no reconocidas, conflictos no resueltos y sobre todo de una resonancia psíquica que dispara obviamente inseguridades, miedos o incluso celos en la otra persona. Tiende habitualmente también a ser envidia. Y ya se ha hecho un video en el canal sobre el tema de las envidias y demás. A ver, un ocultista en realidad con cierto dominio energético, presencia, control y firmeza, suele convertirse en un espejo donde otros reflejan lo que no soportan muchas veces de sí mismo también. Y aquel que tiene una estructura emocional inestable, egocéntrica o dependiente, puede verse amenazado simplemente por la sola existencia del ocultista como tal. No se necesita una ofensa ni un agravio, y la sola, por así decirlo, irradiación energética del ocultista, cuando no está alineada con los miedos o carencias de la otra persona, puede ser interpretada desde la autosugestión como arrogancia, oscuridad, intención oculta o hasta incluso manipulación o intención de daño. Entonces, este enemigo entonces justamente se autoconvence de que el ocultista es dañino, peligroso o manipulador sin tener pruebas como tal, o sea, pruebas fundadas, ¿sí? O muchas veces estas personas piensan que el ocultista le está ocasionando algún tipo de daño o perjuicio, y en realidad no es así. Muchas veces la persona es incapaz, en base a su incapacidad mental, ¿sí?, de aceptar las realidades muchas veces como son. Pero lo más fácil siempre es exteriorizar una culpa hacia un tercero, cuando en realidad muchas veces la culpa, bueno, obviamente la tiene uno mismo. Y lo que realmente ocurre
desde mi punto de vista al menos, es un rechazo a la incomodidad que le genera su propia sombra proyectada en el magista. Y en muchos contextos sociales, culturales o religiosos, el simple hecho de que alguien practique también incluso ocultismo a nivel general genera desconfianza inmediata, y esa persona puede haberse, por ejemplo, no sé, criado en entornos donde todo lo oculto se asocia al mal, peligro o incluso manipulación. Y la autosugestión opera entonces como una especie de mecanismo de defensa obviamente aprendido, y cree que está en peligro por el solo hecho de estar cerca de un mago o de un brujo. Esto evidentemente es para personas que no son propias de las prácticas o los ritos del arte. Aunque el ocultista, por ejemplo, en este caso nunca haya hecho nada directamente contra la persona. Entonces, la autosugestión puede generarse en personas que son alejadas, por así decirlo, de las prácticas ocultistas, y que cree que está siendo influenciado por algún magista, o incluso algún otro brujo, hechicero o mago, que en vez de aceptar justamente hechos que en su vida cotidiana se están suscitando, y que evidentemente por ahí no sean beneficiosos para la persona como tal, considera, dentro de su incapacidad mental, que evidentemente alguna persona está influyendo de algún modo en su vida, trayéndole justamente algún tipo de perjuicio. Entonces, esta autosugestión muchas veces crea paranoia, pensamientos obsesivos, y también muchas veces la necesidad de alejarse o incluso comenzar a hablar mal del practicante como forma de autoprotegerse, digamos, de lo que no comprende. Y en su mente justifica esta enemistad infundada bajo la idea de que algo oscuro se esconde, cuando en realidad es básicamente su propia ignorancia la que está evidentemente en juego. Una persona con baja autoestima, frustración acumulada o estancamiento vital puede sentirse amenazada por alguien que avanza, que se conoce, que cultiva poder interior. Y en estos casos la autosugestión nace como una respuesta defensiva de su propio ego. Y el ocultista básicamente no ha hecho nada, pero su sola existencia y crecimiento despierta en el otro una sensación de fracaso o inferioridad. Para que su ego justamente no se destruya, necesita crear una historia interna donde otro sea obviamente el enemigo. ¿Se va entendiendo un poco todo esto? Y esa persona se convence a sí misma de que el ocultista es falso, maligno o manipulador, porque justamente la persona no puede tolerar lo que representa autonomía, poder, decisión, evolución, y entonces desde su propio sistema de defensa psicológico genera toda una narrativa interna en la que el ocultista es visto como una amenaza sin ningún hecho concreto que lo justifique. Y el ocultista, podríamos decirlo de este modo, que por su propia labor conecta con símbolos, fuerzas y energías que son profundamente arquetípicas muchas veces, y esto puede activar en otras personas, de manera incluso inconsciente, miedos profundos ligados a figuras como el brujo, hechicero, el hereje, o el manipulador o el destructor muchas veces, ¿sí? Estas imágenes están insertas en el inconsciente colectivo, producto de siglos de persecución, dogma y muchas veces tergiversación. Una persona que ha reprimido su conexión con lo espiritual, con el inconsciente o con la sombra, puede ver en el ocultista una amenaza a su estructura mental y emocional, y sin saber qué, comenzar a actuar con hostilidad, evidentemente va a traer algún tipo de consecuencia. Y se trata de una enemistad disparada por un símbolo interno y no por una persona real. Desde el punto de vista esotérico, toda persona que no ha trabajado su sombra proyecta sus energías reprimidas a otros. El ocultista, por moverse en planos no convencionales, se convierte en blanco ideal para esa proyección. De repente, esa persona siente que el ocultista, por ejemplo, la mira mal, o que piensa que el ocultista le va a hacer algún daño, o le va a hacer algún tipo de perjuicio, aunque evidentemente nunca haya ocurrido, obviamente, nada de eso. Y se autoconvence de que está en peligro porque está proyectando en el ocultista sus propios deseos destructivos, su propia oscuridad y su propia envidia muchas veces. En este caso, el enemigo infundado no es más que el reflejo de una persona que no soporta ver en otro lo que no quiere reconocer en sí misma. En algunas estructuras psíquicas inmaduras, la vida no tiene sentido si no se crea una dualidad amigo-enemigo. Estas personas muchas veces necesitan oponerse a alguien para afirmarse a sí misma, y si el ocultista encarna algo que no comprenden o no controlan,
evidentemente se vuelve el blanco perfecto. Y esta polarización, por así decirlo, se genera por una especie de autoinducción o necesidad de conflicto. El enemigo no es creado por el ocultista, sino por la necesidad interna del otro de tener un oponente que justifique toda su narrativa. En estos casos, la enemistad no tiene lógica externa. Es una construcción emocional interna y activada obviamente por mecanismos de autoafirmación básicamente distorsionados. Básicamente, o en conclusión, podemos manifestar que en realidad en el ocultismo, cuando una persona se convierte en enemigo del practicante sin razón real ni acción directa que lo justifique, estamos frente a un caso de autosugestión proyectiva, alimentada por ignorancia, sombra no integrada, celos o envidia, o resonancias arquetípicas, como bien se manifestó. Y estas enemistades muchas veces son peligrosas porque se basan en una convicción interna que el otro sostiene con fuerza a pesar de no tener evidencias. Y lo más complejo, el enemigo cree que está viendo claro, cuando en realidad solo está mirando un reflejo básicamente distorsionado de sí mismo. Muchos dicen, no, estoy seguro que... No estás seguro. ¿Por qué? Porque no tenés nada concreto, no tenés evidencia. Es una mera suposición, una hipótesis. Pero se autoconvence de que esto es así. Y como bien manifesté, es mejor hacer esto antes que asimilar que en realidad quizás a esa persona ajena a las prácticas del arte o incluso otro brujo le está yendo mal en su vida porque son tan inmaduros que no tienen la capacidad para asimilar y aceptar que su situación actual evidentemente está siendo de ese modo, básicamente, porque obviamente no está teniendo la capacidad para transmutar una situación por otra. Por ejemplo, no sé, alguna persona, no sé, una bruja que le está yendo mal en el amor y cree que alguna otra persona le está haciendo algún servicio de quiebre, de corte, ya sea del sexo como tal o de pareja como tal. Y en realidad observa todas sus cosas, habla con... O sea, a ver, supongamos que utiliza una mancia. Y la mancia no es 100% segura. Ahora un sistema oracular tiende a ser mucho más seguro. Pero ¿qué pasa? Por más que el sistema oracular le esté mostrando no tenés ningún servicio hecho, la persona insiste y busca otro tipo de preguntas pero con el mismo fin. Obviamente, nuevamente el sistema oracular le va a manifestar, no tenés nada. El sistema oracular me refiero a que hay un espíritu que está respondiendo, ¿sí? Entonces, ya cuando el espíritu observa que sos tan obstinado de que no querés ver la realidad, entonces muchas veces el espíritu te termina diciendo lo que vos querés ver, lo que vos querés, entre comillas, saber. Entonces te autoconvences, yo sabía que algo había. No, en realidad no está ocurriendo nada de eso. El espíritu se hartó de vos porque te ve tan imbécil, entonces te está diciendo, no tenés nada, y vos, yo estoy seguro que sí. Entonces, ¿sabes qué? Te digo que tenés algo. Listo, ¿estás contento ahora? ¿Estás contenta? Es lo que va a terminar pasando, y lo que termina pasando de hecho muchas veces. ¿Tá? Entonces, no es que la persona está viendo claro, la persona ve lo que quiere ver. Entonces, para el ocultista, identificar este tipo de enemigo obviamente muchas veces es clave, ya que no se lo combate con hechos, sino con claridad vibratoria, sigilos, equilibrio psíquico, trabajo, requerimientos y demás. Entonces, muchas veces, así es como, justamente dentro de lo que es, desde la perspectiva al menos del ocultismo como tal, estas son cuestiones que, al menos desde la experiencia personal y en el análisis propio, considero que hay que tener en cuenta en base a lo que es un enemigo como tal dentro de lo que es la perspectiva propia del ocultismo, ¿sí? Entonces hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de, más allá de ver un hecho que es un enemigo como tal, muchas veces hay que ver por qué surge el enemigo. Puede ser por cuestiones de envidia, celos y demás, o incapacidad mental y cerebral de lamentablemente muchas personas que no quieren asimilar por inmadurez y porque son tarados o taradas una situación real en sus vidas propias.
Y bueno, evidentemente también hay que tener otro tipo de cuestiones presentes para analizar justamente toda esta situación. No necesariamente siempre es lo que acabo de manifestar. Muchas veces tiende a ser también una amalgama de todo esto, del por qué surge un enemigo, o al menos uno cree que tiene un enemigo, especialmente dentro de lo que son los ritos del arte, ¿sí? Entonces, bueno, un enemigo como tal, en líneas generales, puede surgir por un montón de temas, ¿sí? Yo creo que más o menos se han expuesto en el presente audio-video, y debe ser analizado la cuestión de un modo muy concienzudo, hay que hacerle un análisis muy, muy profundo, muy complejo, más allá de que se vea después cómo se lidia, ¿sí? O se erradica a la persona que evidentemente es un perjuicio, puede llegar a ser un perjuicio en la vida de uno. Muchas veces es una situación más práctica, literalmente es erradicar a una persona X de la vida de uno, es simple. Tiende a ser muchas veces lo más práctico y donde menos energía se gasta si uno ya se proyecta a otro tipo de cuestiones, el famoso dar vuelta de páginas. Pero bueno, nada, como bien manifesté, un enemigo, o el enemigo más o menos surge de este tipo de cuestiones, y como bien manifesté, esto está también en cierto modo linkeado a lo que es el video del canal, el tema de las guerras espirituales. Realmente no ameritan, sinceramente no ameritan, ¿sí? Y muchas veces el hacer un bloqueo o un corte en cualquier tipo de vínculo a nivel espiritual, energético, tiende a ser muchas veces la mejor opción, ¿sí? O sea, esto se corta por lo sano, se corta esta soga con una tijera, y nada, a usted que le vaya bien, yo haré mi camino, voy por acá y me dedico justamente a cuestiones propias para mi propia evolución y mi propio avance como tal. Esto por qué lo saqué hoy acá, porque justamente me preguntaron cuestiones que tengan que ver con el trato para con los enemigos. El trato para con los enemigos, si tenés un trato, a ver, por ahí vos hablas con alguien y que vos consideras que es tu enemigo. El trato siempre tiene que ser cordial, ameno, pero evidentemente distante. Y si no sirve o no suma, como se dice, perfecto, no gaste mucha energía en la persona, ¿sí? Y en su defecto, si haces prácticas o ritos del arte, haz un requerimiento, corta vínculo, que se corte ese vínculo energético entre las personas, y cada cual que siga con sus vidas. Si es el modo más sano, más práctico, si es el más viable, evidentemente, muchas veces, para poder avanzar y evolucionar. Hay muchas personas que, por ejemplo, si otras personas, por ejemplo, se alejan de la vida de uno, esto tiende a hacerse, o es una práctica más o menos habitual, lamentablemente. Hay muchos brujos o hechiceros, especialmente de lo que son las líneas bajas, ¿sí? De las prácticas en algunos ritos del arte, por envidias, por rencor, por enojo, por bronca, etcétera, tienden habitualmente, incluso muchos, cuando tienen casas religiosas y algunos integrantes de esa casa religiosa se van, muchas veces el brujo mayor de la casa termina queriendo o intentando perjudicar a aquel que se va. Son prácticas lamentablemente más o menos cotidianas en ese tipo de cultos. Entonces, en vez de gastar energía en algo como esto, ¿sí? Muchas veces es mejor exiliar a una persona de la vida de uno y nada, enfocarse justamente en el progreso y el avance personal y el de nuestras propias familias. Y después, bueno, también hacer un famoso análisis propio, ¿no? Si yo estoy mal con mi pareja, hipotéticamente, sí, como el caso que yo manifesté de la mujer que tenía problemas con su pareja, si yo tuviese problemas con mi pareja, y yo también tengo que ver si en realidad el problema no soy yo o el problema es mi pareja, o si hay cuestiones que son muy propias, inherentes a la pareja como tal, y no por una influencia externa de un trabajo de hechicería, brujería o de alta magia. O si yo tengo, no me está yendo bien en mi trabajo, estoy trabajando en una empresa y no me va tan bien, y por ahí el problema soy yo, o por ahí el problema es un compañero, o por ahí el problema es de carácter social, económico, social, el país por ahí no ayuda con su economía. No necesariamente siempre es un enemigo que está trabajando entre las sombras, y eso es a lo que voy con el tema de los enemigos que surgen en la vida del ocultista, ¿sí? También justamente como me manifesté el tema de la autosugestión como tal. Así que bueno, nada, eso era más o menos un poco
a grandes rasgos, porque me preguntaron, ya les digo, el tema de los enemigos, por qué muchas veces surge en la vida del magista un enemigo. Hay muchas cosas a tener en cuenta y al menos esta es mi perspectiva en este momento, ¿sí? respecto a este tema. Así que bueno, ahora en breve ya estaré subiendo un poquito más de material como tal. Y bueno, ahora voy a tratar de hacer justamente el otro video del que les hice mención.